Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. La meditación de esta tarde se titula Peregrinos como Claret. La celebración de los 150 años de la muerte de Claret, que es el motivo de estos ejercicios espirituales online, es una oportunidad para meditar sobre nuestra vida como una peregrinación hacia Dios. El pensamiento fijo del siempre, 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 que le acompañó desde su más tierna infancia, no le impidió apreciar el tiempo presente como un camino hacia la eternidad. Antes de continuar, les invito a que hagamos un breve momento de oración. Señor, tú sabes que somos peregrinos hacia ti. Condujiste a Claret por caminos impensados y providenciales, de manera que al final él mismo reconocía que había cumplido su misión. Condúcenos también a nosotros de tu mano, aunque sea por caminos tal vez desconcertantes, pero junto a ti, siguiendo las huellas de Claret, no tenemos miedo en llevar a cabo la misión que tú nos tienes confiada. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra meditación tendrá también 4 puntos, los 3 primeros centrados en la peregrinación de Claret. Primer punto, Claret peregrino que apreciaba el tiempo. Segundo, peregrino con otros peregrinos. Y tercero, hacia el final de la peregrinación. El cuarto punto, centrado en nosotros, se titula Nosotros peregrinos en nuestro tiempo al estilo de Claret. Vayamos al primer punto. Claret peregrino que apreciaba el tiempo. Tal como hemos dicho en la introducción, lo que más preocupó a Claret fue siempre la eternidad. Su vida apostólica consistió en verse a sí mismo como un centinela de la eternidad ante Dios y ante los hermanos. En primer lugar, se colocaba delante de Dios, su Padre, como centinela para que los hombres se acercaran a su Padre. Pero se colocaba también delante de Él como un escudo humano para impedir que los pecadores hirieran el corazón de su Padre. En segundo lugar, se colocaba delante de los hombres como hermano y como madre. Por un lado, quería evitarles la condenación eterna y por otro lado, sobre todo, quería orientarlos de forma positiva por el camino recto y seguro que los llevara a la felicidad eterna. Es curioso que la expresión siempre, 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 en realidad Claret la había leído en el librito catalán titulado Bona nit, en el cual el autor citaba a Santa Teresa de Jesús. Efectivamente, en el libro de la vida, capítulo 1, número 2, la santa afirma que ella y su hermano gustaban de decir muchas veces para siempre, siempre, siempre. Ella, como futura monja contemplativa, lo aplicaba a su propia salvación. En cambio, en Claret se convertía en aguijón que le impelía a preocuparse por la salvación de los demás. Más adelante, cuando creía que Dios le llamaba a la cartuja, en realidad se estaba desplegando sobre su propia salvación. Al fallar su intento de ir al cenobio de Montealegre, recuperó su vocación apostólica primigenia. Desde que se me pasaron los deseos de ser cartujo que Dios me había dado para arrancarme del mundo, pensé no solo en santificar mi alma, sino también discurría continuamente qué haría y cómo lo haría para salvar las almas de mis prójimos. El deseo de la salvación de todos le llevó a apreciar el tiempo como único camino para lograr esta meta. De allí su obsesión por vivir intensamente
cada momento de su vida apostólica. Ya en 1843, cuando retomó la campaña misionera por Cataluña, después de estar varios meses poco refugiado en San Joan de Oló, hizo el siguiente propósito: eficazmente propongo no perder nunca un instante de tiempo, sino que lo emplearé en la oración, en el estudio y en obras de caridad con los prójimos. Al poco de llegar a Santiago de Cuba, predicó los ejercicios espirituales a los sacerdotes y aprovechó en hacer los suyos. Como fruto, redactó unos propósitos muy escuetos que finalizó con una distribución del tiempo muy detallada. Es curioso ver cómo señala el tiempo que va a emplear en confesar, en predicar, en estudiar, y detalla las horas de su estudio del derecho canónico, de la moral, de lenguas, de distintos temas. Es curioso cómo quería aprovechar hasta el último segundo que Dios le regalaba, en clave misionera. Una vez en Madrid, en 1858, hizo una distribución bastante parecida. Entre sus varios manuscritos sin fecha, hallamos una página muy curiosa, dedicada a recoger una serie de frases sobre el aprecio y uso del tiempo. Por ejemplo, una de ellas: el tiempo es el camino de la eternidad y no se anda más que una vez, y así cada momento es de suma importancia. Todas las cosas pueden encontrarse con el tiempo, pero una vez perdido el tiempo, no hay remedio. Hacia el final de su vida, en 1868, en plena madurez humana y espiritual, Claret publicó el pequeño opúsculo titulado Aprecio del tiempo y modo de ocuparlo bien. Escribió: todos sabemos que el tiempo se divide vulgarmente en pasado, presente y venidero. Pero si bien se examina, solo consta del presente, esto es, del momento actual, porque el pasado dejó ya de existir y no volverá. El venidero no existe todavía, ni sabemos si vendrá para nosotros. No pudiendo, pues, contar ni con uno ni con otro, solo nos resta el presente. Y este es tan fugaz que ni nombrarlo podemos, sin que se nos escape para siempre. Oh, cuánto debemos apreciar el tiempo. Expresó el buen uso del tiempo con dos comparaciones. La primera: en el aprovechamiento del tiempo has de portarte como en su arte el platero, el cual aprovecha hasta los más pequeños fragmentos y limaduras, porque son oro y plata, metales los más preciosos. No imites al sastre ni al zapatero, que los más pequeños retazos de sus materiales los echan al basurero, porque no tienen valor ni son de utilidad alguna. La segunda comparación: nuestro entendimiento y nuestra voluntad están siempre en ejercicio, como las dos muelas de un molino, que siempre están funcionando. Si a estas muelas les echas paja, la molerán sin duda, pero será tiempo perdido el de la tal moltura, porque el polvo que resultará de la paja será un polvo enteramente inútil. Lo contrario sucederá si se desecha buen trigo, pues éste dará excelente harina, con mucha ventaja y provecho del molinero. Ahora pues, cada uno de nosotros es, digámoslo así, como el molinero de este molino de dos muelas, que son el entendimiento y la voluntad, y que están en actividad incesante. Si cada cual procura y tiene buen cuidado de emplear su entendimiento en pensar en Dios y su voluntad y en amarle, ¿oh, qué utilidad reportará de las muelas de su molino?
Mas si en vez de pensar en Dios y en amarle, se ocupa en la paja de las cosas mundanas, no le resultará provecho alguno y perderá miserablemente su tiempo. Queridos hermanos y hermanas, Claret se dio cuenta de que apostólicamente, para aprovechar más y mejor el tiempo, dada la inmensidad de la misión que había que llevar a cabo, necesitaba de otros peregrinos con los cuales caminar juntos. El segundo punto de nuestra meditación se titula Peregrino con otros peregrinos. Hoy, 16 de julio, celebramos los 171 años de la fundación de la Congregación de Misioneros Claretianos en esta ciudad de Vic. Incluso, más o menos, estamos en la hora en que empezaron la primera plática de los ejercicios fundacionales, en la que Claret en un cierto momento expresó: hoy se comienza una grande obra. Más tarde, dentro de unas horas, haremos un rato de oración desde esta misma celda de la fundación que conservamos en esta casa de Vic. Todos experimentamos los aspectos positivos, pero al mismo tiempo las dificultades y hasta los conflictos que pueden surgir compartiendo tiempo y misión con otros peregrinos. ¿Quiénes fueron los peregrinos que se unieron a Claret aquel día de la fundación? Les invito a recordar brevemente a sus 5 compañeros. El padre Esteban Sala, nacido en 1812 y fallecido en 1858. Fue el primero de los 5 fundadores que entró en contacto con Claret, cuando éste dio la segunda tanda de ejercicios espirituales a los sacerdotes en Gombrèn en agosto de 1843. Sala quedó tan impactado por la figura del predicador que desde aquel momento se convirtió en uno de los colaboradores incondicionales del misionero. La gente le llamaba el heredero, porque era apostólicamente el más parecido a Claret. Durante los 8 años en que fue el director de la Casa Misión de Vic, supo, en circunstancias verdaderamente difíciles a nivel sociopolítico, supo mantener al grupo cohesionado y transmitirles el espíritu apostólico de Claret, ya que la mayoría conocían poco al fundador y habían podido convivir poco con él. El segundo, el padre José Chiffré, nacido en 1817 y muerto en 1899. No fue compañero de Claret en ninguno de los proyectos previos a la fundación. Al contrario, predicaba e incluso tenía intención de fundar su propia congregación. Fue el obispo de Vic, Luciano Casadevall, quien al enterarse de su propósito fundacional le aconsejó unirse al grupo que Claret estaba a punto de comenzar. Fue un hombre enérgico, rectilíneo y firme, al mismo tiempo generoso, de grande fe y enamorado de la congregación y de la Iglesia. Sucedió al padre Esteban Sala como superior general durante más de 41 años. Quizás podríamos decir, permítanme el atrevimiento, que el padre Chiffré fue como una especie de San Pablo en la apertura y expansión de nuestra congregación. De hecho, la tomó con 13 miembros reunidos en una sola casa y acabó con más de 1.400 misioneros y más de 60 casas en 3 continentes. El padre Manuel Vilaró, nacido en 1816 y muerto en 1852. Fue el cofundador que más tiempo convivió con Claret. Ya en su segunda campaña misionera en pueblos del arzobispado de Tarragona,
hacia finales de 1846 e inicio del año siguiente, aparece como el único sacerdote que acompañó a Claret en las misiones populares. Estuvo en el grupo fundacional y después Claret se lo llevó como secretario a Cuba, pero enfermó gravemente de tuberculosis pulmonar y Claret le mandó volver a la península para ver si podía curarse. A instancias de su familia, se hospedó en la casa paterna y no en la casa de la comunidad, porque buscaba evitarles a los pocos misioneros y muy ocupados el tener que cuidarlo. Pero ellos le visitaban diariamente, sobre todo los padres Sala, Chifré y Clotet, y de hecho, el padre Vilaró expiró en los brazos del padre Clotet. El padre Domingo Fábregas, nacido en 1817 y muerto en 1895. Lo encontramos también ya en la lista de miembros de la Hermandad Apostólica a finales de 1846, junto con los padres Sala y Vilaró. Se le consideró el mejor catequista de la congregación primitiva. Fue consultor general y superior de varias comunidades. Falleció en Solsona. El padre Jaime Clotet, nacido en 1822 y muerto en 1898. Fue el más joven del grupo y junto con el padre Chifré no habían pertenecido a ninguno de los grupos promovidos por Claret. Resalta de una manera peculiar en su variado apostolado su dedicación a la catequesis de los sordos. Dada su tendencia a la interioridad, como dijo San Juan Pablo II al declararle venerable en 1989, su misión en el instituto se puede resumir así: firme defensor de la vida interior en un instituto intensamente apostólico. Durante 30 años fue su director general y luego secretario general. Junto con el padre Chifré, fueron dos figuras muy diferentes, pero complementarias. Convivió poco tiempo con el fundador, pero fue el que más lo admiró y se dedicó desde muy pronto a recoger muchísimos materiales para darlo a conocer y para su beatificación. Tuvo la dicha de ser su compañero en el momento de la muerte. Hemos visto quiénes eran los peregrinos que comenzaron la llamada grande obra con Claret. A ellos hay que añadir una gran multitud de peregrinas y peregrinos que a lo largo de la historia vamos compartiendo el seguimiento de Jesús al estilo misionero de Claret. El tercer punto de nuestra meditación hacia el final de la peregrinación, como su nombre dice, se centra en la etapa final de la biografía de nuestro padre fundador como peregrino. En el último tramo de su peregrinación, Claret, por una parte, no perdió su empuje misionero, lo mantuvo hasta el final, pero por la otra, fue perfectamente consciente de que era un hombre anciano para la época, maltrecho de salud y que por lo tanto estaba acercándose ya a la meta. El empuje misionero del apóstol aparece en dos frases que lo describen de cuerpo entero. La primera, escribiendo al padre Chifré desde Roma en noviembre de 1869, le dijo: en América hay un campo muy grande y muy feraz. Esta parte del mundo es como una viña vieja que ya no da mucho fruto, y América es viña joven. Yo estoy ya viejo, pues cumpliré por Navidad 62 años, y más que esto, la quebradura me desanima, pues que basta que cambie el tiempo que me hallo fatalísimo,
pues que si no fuera esto, allá volaba, y mientras que allá no voy, paso al colegio de los americanos, que está en esta de Roma, para clérigos. Final de la cita. Claret no solo animó al padre Chiffré a enviar a sus misioneros a Chile, a América, a donde él hubiera querido ir volando, sino que él mismo de alguna manera se sintió ya en América, yendo a predicar a los futuros clérigos de aquellas tierras. La segunda frase la encontramos en una carta del padre Clotet al padre Chiffré, del 20 de octubre de 1870. Un día por la noche me hizo una pregunta que me llamó la atención. ¿Iréis, me dijo, a los Estados Unidos? Lo hablaré con el señor superior, le contesté. 4 días antes de morir, y en uno de sus últimos momentos de lucidez, Claret estaba pensando en la expansión de su congregación misionera por nuevas tierras. Sobre su conciencia de la cercanía de la muerte, hay una frase enigmática que Claret escribió en los ejercicios de 1868. Me acordaré de esta verdad 2 años y 10 meses, y que la repitió tal cual en los ejercicios del año siguiente. Claret no explicó el alcance de estas lacónicas palabras, pero sin duda se trata de una expresión que hace suponer alguna revelación precisa y concreta de su cercana muerte. 2 años y 10 meses. Sabemos que en diciembre de 1867, cuando pudo haber recibido esta revelación, estuvo muy grave, tal como se lo comunicó al padre Chiffré en una carta del 12 de diciembre. Yo ya estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. Segunda de Timoteo 4:6. Continúa Claret diciendo: por Navidad cumplo los 60 años. Los achaques se me van aumentando, y los deseos de ir al cielo también. Con todo, hágase la voluntad de Dios. A partir de este momento, fue sintiendo que su peregrinación estaba llegando a la meta. Claret estaba haciendo un balance de su vida. En la carta a don Palladio Currius del 2 de octubre de 1869 escribió: yo he sufrido más de lo que acostumbro, tengo ganas de morir. Me parece que ya he cumplido mi misión. En París, en Roma, he predicado la ley de Dios. En París como la capital del mundo, y en Roma capital del catolicismo. Lo he hecho de palabra y por escrito. He observado la santa pobreza. Este es el testamento final de un misionero consciente de que ya llega el final. Los 2 últimos propósitos escritos de su vida, que figuran en el papelito titulado Obsequio, que escribió en Roma el día de la Ascensión, 26 de mayo de 1870, 5 meses antes de morir, son: deseo la muerte para estar con Cristo, Filipenses 1:23. Tengo que ser como una vela que arde, gasta la cera y luce hasta que muere. Los miembros gustan de unirse a su cabeza, el hierro al imán, y yo a Jesús deseo unirme en el sacramento y en el cielo. Claret era consciente de que el final estaba a punto de llegar, pero no perdía la profundidad espiritual y el empuje misionero. El último punto, el cuarto,
nosotros peregrinos en nuestro tiempo al estilo de Claret. En esta meditación hemos hablado principalmente de tres cosas: el aprecio del tiempo, la colaboración entre peregrinos y la meta final. Quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de cada uno de estos puntos que, a la luz de la experiencia de Claret, nos puedan ayudar para nuestra propia peregrinación. La primera, sobre el aprecio del tiempo. Yo creo que la vida de Claret nos interpela. Un hombre que gastó todo su tiempo en Dios y en la misión que Él le había encomendado. Una de las mayores tentaciones que nos acecha es la de vivir dispersos y fragmentados, con muchos frentes abiertos a la vez. ¿Podemos decir que realmente Dios y la misión son el polo central de toda nuestra vida? ¿O una entre muchas cosas que pensamos y hacemos? Claret se valió de todos los medios que le ofrecía su tiempo para evangelizar. Nuestra actual fascinación por los medios tecnológicos son una finalidad que simplemente consumimos y nos distraen, o un auténtico medio para la meta de evangelizar al estilo de Claret. ¿Experimentas en ti lo que dijo Jesús según San Pablo? Hay más felicidad en dar que en recibir, y que Dios ama al que da con alegría. ¿Realmente gastas tu tiempo en Dios y en la misión? ¿Aprecias tu tiempo y lo empleas bien? El segundo punto es la colaboración entre peregrinos. Claret contó siempre con compañeros y compañeras de misión. Su testimonio nos interpela nuestra actual tendencia al individualismo y desenmascara el uso de la actividad para la simple autopromoción. Caminar con otros peregrinos nos ayuda a descentrarnos de nosotros mismos y a centrarnos en el único proyecto de Dios y la misión. Las inevitables diferencias personales, generacionales y culturales, e incluso los inevitables conflictos, son llamadas a la apertura, al crecimiento, a la corresponsabilidad, a abrir la mente y el corazón y al mutuo enriquecimiento. Solos podemos hacer muchas más cosas, pero juntos las podemos hacer centrados en Dios y en la misión y con un proyecto de futuro más duradero. Y el tercer punto, la meta final. Claret se iba acercando a la meta de su peregrinación, satisfecho de lo vivido y anhelante del encuentro definitivo. Estas dos características llaman la atención del Claret anciano y enfermo que va hacia la muerte. Satisfacción por la misión cumplida y el anhelo del encuentro con Dios. ¿Nosotros anhelamos dicho encuentro o nos dejamos llevar por la cultura de hoy que evita todo pensamiento de la muerte? ¿O incluso lo tememos? ¿Cómo hemos vivido este tiempo de cercanía de la muerte e incluso de palpar la muerte de amigos y de personas queridas o de hermanos y hermanas en este tiempo de pandemia? ¿Vivimos distraídos y fascinados en el presente o dejamos que la luz de la eternidad ilumine nuestra cotidianidad apostólica? Claret, a pesar de las dificultades, las persecuciones y las enfermedades, que no fueron pocas, fue un hombre profundamente feliz, porque tenía la mirada fija
en el amor providente de su Padre y en el Cristo evangelizador, atento a la voluntad del Padre y abierto a la acción del Espíritu. Y nos invita a apostar dentro de nuestras propias circunstancias por una vida apostólica plena de sentido. Estamos llamados a vivir como hombres y mujeres, misioneros y misioneras, felices y fecundos.